La situación del gobierno se complicó aún más a mediados de 1867 con la caída en Haití del presidente Geffrard, derrocado por un movimiento insurreccional dirigido por Sylvain Salnave. Tanto Geffrard como Salnave tenían sus simpatías en República Dominicana. El primero era amigo y colaboraba con los restauradores, mientras el segundo era amigo y colaboraba con Báez y sus seguidores. En enero de 1868, la capital estaba prácticamente rodeada por las fuerzas militares contrarias al gobierno, mientras el presidente Cabral se vio obligado a renunciar y embarcarse hacia Venezuela. Se instaló de inmediato un nuevo triunvirato, integrado por figuras importantes del baecismo, quienes enviaron una comisión a Curazao para traer a su líder al país. Es difícil encontrar uno que hiciera más daño, como el gobierno corrupto, el de Báez de los 6 años. Roberto Casá. Fue un proceso muy complejo, que entre otras cosas trajo la pérdida de las jerarquías previas de origen casi colonial y el surgimiento de nuevos jefes que fueron los caudillos locales que dirigían en sus respectivas áreas la guerra nacional. Estos individuos habían salido del campesinado, eran casi todos analfabetos, carecían de conciencia política. Varios de ellos, o una parte de ellos, habían sido antes de la anexión partidarios de Buenaventura Báez, porque Báez había favorecido al campesinado en ese gobierno, en los 2 gobiernos iniciales de él. Entonces, tan pronto termina la restauración, resulta que Báez aparece como un individuo que goza del favor de la mayor parte de los jefes militares de la restauración, no obstante el hecho de que había aceptado ser mayor general del régimen anexionista. Es decir, Báez juró la bandera española, pero eso no se tomó en cuenta. Eso da muestra de las condiciones en que se vivía en el país, todavía las precariedades y las debilidades de la conciencia nacional en las masas. Entonces Báez es elevado finalmente a la condición de líder supremo de los caudillos, de la gran mayoría de los caudillos. Los azules, los liberales restauradores, se quedan bastante aislados como una minoría de los jefes militares y desde luego sí cuentan con la generalidad de la intelectualidad. Pero eso no tiene importancia en esas condiciones, todavía no la tiene hoy, imagínense entonces. Y el hecho es que Báez entonces pudo sacar de circulación al gobierno liberal de José María Cabral a inicios de 1868 y estableció una cruel dictadura que llenó el país de terror, basada en fusilamientos, en deportaciones, en apresamientos, en sencillamente la represión indiscriminada. Durante 6 años justos fue un tirano irreverente. Báez llenó los cementerios fusilando mucha gente. Después de superar sus antiguas diferencias, Luperón, Pimentel y Cabral decidieron unir sus fuerzas para combatir a uno de los gobiernos más corrupto y anexionista de la historia dominicana. Mientras se elegía un nuevo presidente en los Estados Unidos, Báez se decidió a buscar los recursos que tanto necesitaba a través de un préstamo internacional. Como garantía del empréstito Hartmann, Báez hipotecó las entradas de las aduanas, los bienes nacionales, las minas de carbón y los bosques del país. Tales garantías significaban la entrega del país a los ingleses, aparte de los altos intereses y la elevada comisión que implicaba ese préstamo internacional, con el cual se inició el endeudamiento externo del país. Báez apenas recibió 38.000 libras esterlinas. Sobre esto, oigamos a José Antinoe Fiallo. Buenaventura Báez accede nueva vez al poder en 1868, terminó la guerra de la restauración en 1865, las fuerzas que se llamaban del Partido Nacional
o liberales no pudieron consolidarse, y entonces un conservador que había sido mariscal de campo del ejército español durante la intervención militar española, que fue Buenaventura Báez, accede al poder en 1868 y inmediatamente inicia sus tratativas para buscar protección de las potencias extranjeras. Lo que quiso hacer Báez fue rápidamente transformarnos en una colonia norteamericana inicialmente, y posteriormente, si era posible, que nosotros pasáramos a ser Estado de los Estados Unidos. Organizó un plebiscito fraudulento en el año de 1869, y supuestamente el resultado del plebiscito fraudulento era que nosotros habíamos decidido formar parte de la Unión Norteamericana. Uno de los senadores que asumió la oposición al proyecto anexionista fue Charles Sumner, quien era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.